2017, que vas a pasar a dar los abogados, Francisco Javier Pacheco y el Ministerio de Educación y amigos culturales. La presidenta, el número 11-2017, procedido por Francisco Javier Pacheco, Manga y otros por el Ministerio de Educación, proceso de acción popular. Señores abogados, el juez que abajo de 5 minutos también usó la palabra, a fin de que expongan sobre la demanda, por el término de 5 minutos por su orden respectivo. Con la venia de los señores jueces de la Primera Sala Civil, argumentaremos ahora mismo en este proceso de acción popular sobre la inconstitucionalidad de una norma de cuarta categoría, como es una resolución ministerial, porque vulnera el derecho de los padres a participar en las políticas educativas y porque cercena la libertad elemental de los padres de familia de dirigir el proceso educativo de sus hijos según sus convicciones familiares y personales, así como el derecho a elegir el centro educativo que mejor les convenga. Los procesos constitucionales de acción popular son procesos de control objetivo, donde no se discute la titularidad de ningún derecho subjetivo, sino que se realiza una comparación entre normas, una de rango infralegal y otras de rango legal o constitucional. En este caso se trata de la Resolución Ministerial 281-2016 Minedu, por la cual se aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica para 2017. Y de otro lado, 3 normas de rango constitucional: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y la Constitución Política del Perú, y a su vez también 3 normas de rango legal: la Ley General de Educación, el Código Civil y el Código del Niño y Adolescente. La Constitución vigente indica cuál es la jerarquía, cuál es la supremacía que tiene la Constitución respecto de las demás normas, y en el artículo 51 señala: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Venimos a fundamentar que esta norma de cuarta categoría, según la pirámide normativa que aprobó el Currículo de Educación de 2017, ha vulnerado derechos fundamentales de la familia en todo el Perú. La primera situación de derechos afectados implica la vulneración del derecho de los padres de familia y de la sociedad a participar en el proceso de diseño de la política pública en educación. El artículo 13 de la Constitución señala como derecho de la familia y de los padres, además de educar a sus hijos, de escoger los centros de educación, dice expresamente: tienen derecho a participar en el proceso educativo. Este derecho es concretado luego por la Ley General de Educación, artículos 7 y 22, como el derecho de los padres a participar, y así lo dice textualmente, en la definición y desarrollo de la política en educación. Esto no se les ha consultado, esto no se les ha permitido a los padres de familia. En este caso, señores magistrados, el Ministerio de Educación en absoluto ha consultado a los padres el contenido que está introduciendo en este currículo 2017. La política educativa es la única política que permite la intervención de la sociedad. Las demás políticas las decide el gobierno, el Congreso, etc. Este caso es la única política en la que los padres, la ciudadanía, la sociedad puede participar, y no se le ha hecho participar. La Ley General de Educación ha decidido que esta participación de los padres en el proceso educativo implica actuar en conjunto y en consenso con el Poder Ejecutivo. El artículo 22 insiste y dice: participarán en la definición y desarrollo de las políticas educativas. El currículo es parte de la política educativa y los padres están siendo excluidos sistemáticamente de participar en su confección. Las APAFAS han dicho, las APAFAS representan a los padres de familia, que nunca se les ha consultado
Lo han declarado consistentemente varias veces. Y en la misma contestación de la demanda no se adjunta, no se pone ninguna prueba de lo contrario. Cualquier otra consulta a cualquier otro organismo no sustituye la consulta a los padres de familia. El Consejo Nacional de Educación no representa a la sociedad, no representa a los padres de familia. Los escoge el Minedu, los escoge el ministro de turno. Su elección está regulada en la Ley General de Educación del artículo 81, que luego es desarrollada por la Resolución Ministerial 044-2016 Minedu. A través de una resolución ministerial se designa a los consejeros del Consejo Nacional de Educación. Están escogidos desde 2014 hasta el 2020. ¿Quién representa a la sociedad, que es la que debe participar en la política pública educativa? ¿Las APAFAS, los padres de familia o el Consejo Nacional de Educación? La respuesta es contundente: los padres de familia. Se está negando y vulnerando lo regulado en la Constitución y en 3 normas de rango legal, que sostienen que los padres tienen derecho a guiar el proceso educativo de sus hijos. Por esta primera razón, señores magistrados, el currículo es inconstitucional. Y la segunda afectación de derechos implica la vulneración del derecho constitucional a escoger los centros educativos de acuerdo a sus valores y creencias. Porque se está uniformizando la educación moral sexual. Si género significa mujer y la idea es la igualdad real ante la ley entre varón y mujer ante la ley, bienvenidos sean los cambios. Pero el enfoque de género, así como está regulado en el currículo, va más allá. Según lo investigado sobre la identidad de género, existen como 130 géneros. Los padres de familia en su demanda han indicado que el enfoque de género cambia la manera de entender la sexualidad humana. Y precisamente la contestación de la demanda por parte del procurador en materia constitucional ha dejado en claro que cuando hablan de identidad de género, como parte del enfoque de género, se refieren a que están hablando de algo distinto a igualdad de oportunidades entre varón y mujer. La frase identidad de género no se define en el currículo. Se define identidad y género por separado. Y cuando las juntan, no se obtiene lo que el Minedu quiere. En la contestación, el Minedu ha dejado claro a través del procurador en materia constitucional que se están refiriendo a las personas LGTBI. Ha dejado claro y en concreto que se refiere a que el sexo de los niños y adolescentes no está determinado por la biología, sino que en el futuro, porque ahora no son nada definido, la cultura determinará cuál es su género en los niños. No el sexo, criterio que ya no importa, sino además que la idea de identidad de género permite a la persona que, siendo biológicamente varón, luego culturalmente, psicológicamente se sienta mujer y pretenda que la sociedad lo reconozca como psicológicamente se siente, y viceversa para la mujer que se sienta varón. Y que además se le reconozca un conjunto de derechos que conlleva la idea de género. El género se desliga de la biología, se desliga de los conocimientos científicos. Y además esto es corroborado por los argumentos que ha brindado Pronsex en su escrito denegado de apersonamiento como parte en este proceso, donde toda la argumentación gira alrededor de personas LGTBI y que excluirlos sería discriminatorio. Eso se quiere enseñar a los niños con el currículo aprobado en el 2016, en junio de 2016. Niños que sobre todo en la primera infancia necesitan la reafirmación de su identidad sexual, determinada biológicamente. Señores magistrados, esto es lo que contiene el enfoque de género del currículo 2017. Esto es lo que los padres de familia de todo el Perú entendieron cuando leyeron el currículo, pero se les negó el derecho a replicar. Se les trató de faltos de comprensión lectora y se les mintió diciendo que todo lo regulado se refería a la búsqueda de la igualdad de oportunidades entre varón y mujer, la libertad de conciencia, la libertad de ideario, la libertad de religión, la libertad básica de elección del colegio que mejor le convenga a los padres, se está negando. ¿Por qué? Porque los colegios van a tener que dejar de concentrarse en lo científico a la hora que hablen de lo sexual. Y el artículo 14 de la Constitución se refiere a que en estos temas, en los colegios tienen que ser muy científicos.
Ahora, sin embargo, los colegios, según el currículo 2017, fuera de toda base científica, tendrán que enseñar que la biología de la sexualidad ya no importa. Esto es cambiar el enfoque biológico de la sexualidad humana por un enfoque ideológico, porque la cultura puede cambiar varias veces y no podemos dejar que la sexualidad dependa de la cultura. Y esto no ha sido consultado a los padres en ningún... El enfoque de género no se les ha consultado a los padres. La ciencia misma lo rechaza y la mayor parte del Perú, sobre todo el sistema jurídico, lo prohíbe. Esto se agrava porque los niños y adolescentes ya no pueden obviar esta formación, como podría obviarse el curso de religión o como podía obviarse el curso de educación sexual, porque era una asignatura separada, independiente. El nuevo enfoque de la sexualidad nos enseña que este enfoque de género es transversal. Hay 7 enfoques transversales y este es uno de los 7. Por lo tanto, imbuye todo, incluye todos los ámbitos de formación, todos los conceptos y todos los ejemplos que den los profesores, toda la mecánica del colegio va a tener que tener este enfoque de género y van a tener que hablar de que el sexo no es biológico, de la cultura es lo que importa, de que las personas LGTBI, etcétera, etcétera. Es propio de las sociedades democráticas el reconocimiento y respeto de las diferencias. Y lo que hace el currículo de educación, que aquí se impugna, es homogeneizar la educación moral sexual. Lo que significa en realidad oficializar un modo de entender lo bueno y lo malo, suplantando los valores de los padres, los valores que ellos quieran transmitirle a sus hijos. La demanda no se opone a la igualdad entre mujeres y varones, imposible en una sociedad del siglo XXI. Ninguno de los argumentos de la demanda se refiere a ello. La demanda se opone a la imposición de una determinada forma de entender la sexualidad humana, pues el currículo se aplica desde los 4 años hasta los 16 años. Esta nueva forma de entender la sexualidad humana confundirá la identidad de los niños y niñas para tratar de normalizar conductas que en lugar de afirmar la identidad como varón o mujer, que es como nacen, puedan ejercer la llamada libertad sexual. Al uniformizar a todos los colegios con este enfoque transversal de género, los padres ya no pueden elegir un colegio que les convenga, porque todos van a enseñar lo mismo. Los colegios con ideario ya no podrían diversificarse del resto en materia de moral sexual. Por tanto, se vulnera la libertad fundamental de los padres de dirigir el proceso educativo y de escoger el colegio que mejor les convenga. Señores magistrados, se debe elegir la Constitución y la ley sobre una resolución ministerial, porque esta norma vulnera la integridad de las otras normas, vulnera los derechos fundamentales de los padres. Por todo lo expuesto, les solicitamos se sirvan en cumplimiento de la Constitución y de la ley, dejar sin efecto el Currículo Nacional de Educación Básica 2017 y declarar inconstitucional la resolución ministerial 281-2016 Minedu, que lo aprueba, y todos los documentos y todas las normas conexas relacionadas con esta, y que se prolongue la eficacia del currículo anterior hasta que se logre consultar y consensuar a los padres de familia en la libertad de la dignidad. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señores magistrados. Efectivamente, lo que se discute en este proceso es la resolución ministerial 286 de 2016 que aprueba la currícula. Tanto en la contestación de la demanda como en la demanda, hay un primer tema que quisiera abordar. El procurador solicita la improcedencia de la demanda, entre otros argumentos, porque dice que no es una norma de carácter general. Al ser una norma que no es de carácter general, en consecuencia, debe ser declarada improcedente porque en este tipo de procedimientos solo se analiza a nivel jurídico y en forma abstracta la normativa. De otro lado, establece que es un lineamiento y los lineamientos no pueden ser cuestionados, ¿no? Porque la currícula básica escolar sostiene es un lineamiento que sirve a su vez para generar la currícula de educación primaria, la educación secundaria y la educación inicial. Pues bien, solo para determinar esto,
Ya en el Tribunal Constitucional, en el expediente 3067 del 2013, en un caso similar donde un padre de familia atacaba un punto de una resolución ministerial, estableció claramente que la vía para cuestionar esto era el proceso de la acción popular. Pero no solo ello, el propio procurador se contradice cuando establece que no puede cuestionarse esto por no ser una norma de carácter general, al ser un lineamiento político. Pero en la cita que él mismo hace del expediente 776 del 2010, definen como norma de carácter general administrativo aquella que afecta a una gran parte de la población. Y evidentemente la currícula escolar afecta a un gran sector de la población. Este gran sector de la población son los padres de familia y son todos los niños y adolescentes en edad escolar. Llama la atención la insistencia del argumento del procurador para que no se vea el fondo de esta demanda, ¿no? En otras palabras, lo que nos está diciendo es que no podemos ni cuestionar la currícula nacional básica, ni cuestionar la currícula inicial, ni la primaria ni la secundaria. Es decir, pareciera que las normas del Minedo gozan pues de una protección divina, donde nadie las puede cuestionar. Esto evidentemente es una conclusión absurda. Consecuencia, las alegaciones de supuesta improcedencia de esta demanda son descabelladas y completamente fuera de lugar. Otra cosa que observamos es que tanto en la demanda como en la contestación de la demanda se incurre en una serie de particularismos. Esta pregunta es la siguiente. Creo que la intervención de usted debe conectarse al tema que es invocado por las partes, ambas, en el sentido de que sí es una política de Estado o si hay un mecanismo que se haya empleado anteriormente para canalizar el derecho que se alega que es vulnerado. Por supuesto, ahí voy. Es un tema que le interesa a esta sala. Inmediatamente. Porque usted no es abogado, digamos, defensor de ninguna de las partes. Entonces le recuerdo eso. Ahí voy. ¿Cuál es el problema en este caso? Como lo hemos visto a nivel procesal. Tanto la demanda como la contestación de demanda entran a determinados particularismos, ¿no? De manera que una parte habla de género y critica la concepción del género en la currícula, y la otra parte también entra ese particularismo tratando de establecer que este debate trata de la palabra género. Y en realidad lo que nosotros consideramos como terceros es que esto no tiene absolutamente nada que ver con la palabra género o con la idoneidad o no idoneidad del enfoque de género. ¿Qué sucede? De la currícula cuestionada hay puntos claramente establecidos. Primero, se disocia el concepto de sexualidad con género. Segundo, y lo más importante, se establece que es un objetivo de la currícula la igual valoración de todos los comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y varones. ¿Esto qué implica? Perdón, creo que lo que nos interesaría sería ver lo que se afecta como derecho constitucional que se regla es la no intervención. Exacto, es que a eso voy. De familia en lo que es la nación, la organización de esta currícula de estudio. A eso voy, magistrado. La sexualidad humana tiene un carácter y una connotación moral, sí o no, y eso es innegable. En consecuencia, ¿cuáles son los derechos afectados por los padres? Los padres tienen el derecho a transmitir sus vocaciones morales a sus hijos. Eso está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y en las normas constitucionales en el artículo 13 que tenemos derechos en participar en la educación de los hijos. ¿Qué es lo que alega el Estado? El Estado alega que él está facultado a diseñar todas las políticas públicas en educación. Efectivamente, pero en este caso encontramos que hay un tema moral trascendental. ¿Cómo tratar la sexualidad de los menores? En consecuencia, ¿de qué trata este caso? De establecer cuál es el límite del Estado en la educación de los niños y cuál es el rol de los padres en esa misma educación. Y si partimos del supuesto incontestable de que cómo se enseña la sexualidad tiene una connotación moral, en consecuencia, eso
es aplicable el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que establece que eso le corresponde a los padres. Cuando la currícula pretende explicar el modo en que se le van a enseñar a los niños la sexualidad y sus comportamientos sexuales, está invadiendo un fuero moral, sea cual fuera, sea católico, sea cristiano, musulmán, sea agnóstico. Es decir, el hecho de enseñar a los niños, por ejemplo, si es normal ser más promiscuo, o si es normal ser menos promiscuo, o si es normal las conductas homosexuales, o si es normal la conducta transexual, son temas que tienen evidente connotación moral. Si tienen evidente connotación moral arraigada en las creencias de los padres, son los padres los únicos titulares encargados de transmitir esos valores a sus hijos. Entonces, lo que nosotros consideramos es que el límite del Estado está precisamente en la transmisión de esos valores que los padres tienen el derecho de darle a sus hijos. En este caso, es evidente que al tratar temas de sexualidad de manera plena, tratar temas de transexualidad y homosexualidad como una opción que da igual y que es igual de valorativa en todos los casos, invade el fuero que le corresponde a los padres, que es transmitir la moral de los niños. Esa es nuestra posición, señora magistrada, y por eso consideramos que la demanda debe ser acogida. Muchas gracias, señor magistrado. En mi calidad de procurador público especializado en materia constitucional, vengo en representación del Poder Ejecutivo a efecto de ejercer la defensa de la disposición impugnada. Asumo que, dado que han habido dos personas que han hablado por otra parte, tendré el mismo tiempo sumado de ambos. Sin perjuicio de observar que se ha podido quedar claro, más que un amicus curiae, hemos escuchado más bien un amicus de parte, prácticamente. Pues bien, vayamos al tema que nos convoca. Esta es una demanda que tiene varios aspectos a tratar. En primer lugar, la Procuraduría solicita que los magistrados puedan evaluar si es que estamos ante una norma administrativa de alcance general que corresponde ser impugnada en un proceso de acción popular. La resolución ministerial que se impugna lo que aprueba es el currículo básico nacional de educación, y como ustedes podrán apreciar del texto, no se trata de una disposición normativa como las que conocemos, se trata justamente de una guía que fija las políticas de educación por parte del Estado peruano, cuya competencia corresponde al Ministerio de Educación. De declararse procedente de la demanda, pero vamos a comenzar a tener demanda de acción popular cuestionando el Plan Nacional de Administración de Justicia o de concentración de salas o de descarga procesal, el Plan Nacional de trata para luchar contra la trata de personas, que generaría una puerta abierta a que las políticas públicas y su competencia por parte ejecutiva en cuanto al diseño vayan a ser cuestionadas vía un proceso de acción popular. De ahí justamente la observación que se hace en torno a la improcedencia. Se ha expuesto aquí que la resolución ministerial había vulnerado derechos. En todo caso, todos sabemos que la vulneración específica de derechos se ve en otros procesos. Trataremos de entender lo que se ha querido decir como que la disposición aprobada, o mejor dicho, el currículo aprobado por la resolución ministerial contraviene la Constitución y algunas leyes. Y se ha hecho referencia al derecho de participación de los padres. Es muy importante entonces que la sala realice un análisis jurídico constitucional de lo que debe entenderse por derecho de participación. Y todo nivel de participación, que es clarísimo porque está en todos los ámbitos, requiere un desarrollo legal, requiere un desarrollo normativo. La participación reconocida en la Constitución significa que uno tenga necesariamente que participar de todas las formas como quiera y en todos los aspectos o escenarios en que uno quiera participar. Justamente para evitar ese caos es que la Constitución prevé en los diferentes ámbitos de participación la necesidad de que existan normas que prevean ese nivel de intervención que puedan tener los diferentes sectores de la sociedad y en particular los padres de familia. En el expediente obra la documentación correspondiente a cómo el Ministerio de Comunicación, al amparo de la normativa legal correspondiente, abrió espacios de discusión, de foros e incluso hizo la consulta respectiva al Consejo Nacional de Educación con relación a este tema. ¿Cuál es el nivel de participación de los padres en el proceso educativo? Esa pregunta la podemos ver en el día a día. ¿Cómo intervienen, por ejemplo, ustedes o todos los que están aquí en el proceso educativo de sus hijos? Participando en el diseño del currículo nacional, de la Política Nacional de Educación Pública, que establece los lineamientos generales, que establece los parámetros generales, o todos acá contribuyen en la educación de sus hijos en el ámbito de la asistencia
a las convocatorias que hacen los colegios, la opinión sobre las tareas que se dejan a los hijos, el trabajo constante con los hijos en la casa, una vez que termina el trabajo para poder lograr que ellos cumplan con los objetivos escolares. Esos son los niveles de participación justamente a lo que hace referencia a la Constitución. Eso no puede negarse, eso no puede de alguna manera desconocerse. Y el currículo no lo desconoce. El currículo no impide en absoluto que los padres de familia colaboren o participen en el proceso educativo de sus hijos. Lo que está señalando el currículo nacional son los lineamientos, la política pública de los ejes transversales que debe tener todo proceso educativo, porque se está en un proceso justamente de transformación de esos lineamientos educativos. Se están formando ciudadanos con diferentes tipos de enfoque. Es como, por ejemplo, en el ámbito de la judicatura. Antes solamente los jueces se les evaluaba en función de su conocimiento de la norma. Hoy día se les evalúa en su conocimiento en materia de argumentación, se les evalúa en materia de su conocimiento de aplicación, de interpretación de los derechos conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Los jueces han sido consultados en ese ámbito de participación, han sido objeto de decisiones que han tomado las autoridades y luego ya los órganos de capacitación han desarrollado o aplicado esas materias. Por lo tanto, no puede alegarse vulneración a un derecho de participación porque ese nivel de participación no es el que se exige a nivel ni de la Constitución, ni en los tratados, ni tampoco de las leyes que aquí han sido invocadas. ¿Qué es lo que podemos decir con relación a lo que se ha comentado respecto del término género? Lo hemos señalado en la contestación y se ha evidenciado sobre todo la intervención de la persona que venía en calidad de amigos. Hay frases que sorprenden. Ha manifestado que tiene dudas sobre si es normal la homosexualidad. Expresamente lo ha señalado. En la demanda casi se da a entender que la homosexualidad es una enfermedad, es una disforia de género, en fin, conceptos, haciendo citas de diferentes documentos. ¿Qué es lo que hay detrás de la demanda? Eso es lo importante que ustedes como magistrados tienen que analizarlo. Detrás de la demanda lo que existe es un temor de la parte demandante a que el concepto de género pueda ser empleado para que se expliquen aspectos por los cuales discrepan. Consideran que hay materias que no deben explicarse en los colegios. Y por lo tanto, tiene miedo, es un temor, de que ese concepto de género que se en el currículo escolar sea utilizado como un objetivo o como una finalidad distinta. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el currículo nacional, así como los programas curriculares que se sustentan en el mismo, tiene una sección sobre definiciones. Y yo los invito a los señores magistrados a que en el expediente puedan realizar las 3 definiciones sobre género, identidad e igualdad que están presentes en el currículo nacional y los planes curriculares, donde precisan claramente que el objetivo detrás de la expresión género se relaciona justamente con el enfoque que debe tenerse para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo ha manifestado la ministra de Educación ante el Congreso de la República. Aparece en los textos del currículo nacional, en la sección de definiciones. Es clarísimo. Pero a pesar de esa claridad, la parte demandante sigue insistiendo en su temor de que ese concepto pueda derivar en aspectos sobre los cuales discrepan, llegando incluso a ciertas afirmaciones como señalar que tiene dudas en relación a si la homosexualidad es algo normal o no lo es. Por lo tanto, esa parte de la demanda, que es la parte sustantiva sobre el contenido, no tiene ningún asidero. Es básicamente una duda, un temor, una discrepancia. Y en un proceso de acción popular eso no es lo que debe evaluarse. Identifiquen ustedes, en la demanda sí que hay un argumento que indique o que señale que la utilización del término género resulta contraria a la Constitución. Por el contrario, en la Constitución lo que se ha mencionado es que existe una obligación del Estado, derivada de la Constitución, del derecho a igualdad, derivada de los tratados de derechos humanos, de adoptar medidas orientadas a dejar de lado los estereotipos en la sociedad que discriminan a las mujeres o que puedan generar una discriminación en razón del sexo. Y justamente el enfoque de género, y esto concuerdan todos los constitucionalistas en el país, es uno de los aspectos que ha logrado o que ha permitido avanzar justamente en el ámbito de la promoción del derecho a igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si me permiten, yo acabo de entrar al Poder Judicial de la Alzamoda y lo primero que encontré en la puerta fue un afiche del Poder Judicial que dice: el Poder Judicial rechaza la violencia contra la mujer, una justicia con igualdad de género. El Poder Judicial ha establecido a nivel de sus órganos de gobierno una comisión especial para ver temas justamente de género y justicia. ¿Alguien se ha puesto a eso? ¿Alguien ha hecho controlar la Constitución? No, porque sencillamente no hay argumentos para discrepar sobre el uso de un concepto como el de género hoy en día en nuestro país, amparado por los tratados internacionales sobre derechos humanos, por la Constitución, por la legislación interna y por todas las políticas públicas que se han dado en el Estado que utilizan ese concepto.
Incluso en el Congreso, ustedes han podido escuchar el debate sobre los crímenes de odio. Se ha señalado que se está derogando una norma, no por el uso del término, sino porque no había una delegación de facultades. No se está cuestionando el término, no hay una manera de cuestionar la inconstitucionalidad del término género. Por lo tanto, sobre los temores de la parte demandante de que ese término vaya a ser utilizado para que en el colegio se van a decir cosas respecto a los presos, ellos discrepan, pero no existe ningún argumento jurídico constitucional para amparar esa pretensión. Quisiéramos también enfatizar lo siguiente: la sala debería preguntarse los efectos de la decisión a adoptar. ¿Se imaginan ustedes que el Poder Judicial adopte una decisión dejando sin efecto el Currículo Nacional de Educación Básica? Y se ha mencionado que debía regresarse al currículo anterior. Pero ya desde el año 2005, desde hace 2 currículos anteriores, 2005-2009, también se emplea la expresión género. No es algo de este currículo nacional que ha empezado a aplicarse en el año 2007. En la contestación se señala claramente. Ya en el currículo del año 2005, ya en el currículo del año 2009, se señalaba que los centros educativos tenían que seguir una educación amparada en determinados criterios orientadores de enfoque. Uno de ellos es el género. Porque la obligación de proteger el derecho a la igualdad y de hacer frente a los estereotipos de género que nuestra sociedad muchas veces marca la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres está desde la Constitución de 1979 y de los tratados ratificados por el Estado peruano en la década de 70 y en la década del 80. No es algo nuevo. Por eso, insistimos nuevamente, no hay argumentos de fondo para cuestionar el uso del término género. Finalmente, quisiéramos manifestar que la sala debería también observar las posibles repercusiones de una decisión en sentido favorable a la protección que se ha planteado por la parte demandante. Hace el año 2014, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cado Láez Espinosa, se pronunció reclamando la responsabilidad del Estado peruano porque la Corte Suprema de Justicia de Perú, en el año 2009, había dictado una sentencia contra una persona aplicando estereotipos de género en la evaluación de la prueba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal más importante, cuyas sentencias son vinculantes en materia de derechos humanos para el Estado peruano, condenó al Estado peruano con una sentencia de la Corte Suprema emitida en el año 2009 aproximadamente por haber utilizado estereotipos de género. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe reciente que también se cita en la demanda, ha señalado que los discursos orientados contra personas que pueden tener una diversa orientación sexual, como los que hemos escuchado aquí, ante esta sala, deben ser discursos que tendrían que ser rechazados y no avalados por la sala. Porque si no sería avalar una pretensión o un discurso que pretende discriminar a un sector de la sociedad. El currículo, en cuanto a la utilización del término género, está orientado a hacer frente a la desigualdad, a fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los temores de la parte demandante, que ese concepto pueda servir para que se discuta a nivel educativo, cosas que ellos asumen, creen, presumen que podría ocurrir, son aspectos que no justifican en absoluto o sustentan una demanda de inconstitucionalidad o en este caso una demanda de acción popular, motivo por lo cual solicitamos que se rechace la misma en todos sus extremos. Doctora, yo había solicitado derecho de réplica. 2 minutos, señora. Por supuesto. Con la venia de la sala, es interesante lo que deja constancia el Estado, el gobierno, más que el Estado, porque el Poder Ejecutivo no es el Estado, y debe quedar claro. El gobierno de turno está queriendo amordazarnos. Acaba de quedar claro que el discurso que sea en contra del LGTBI debe ser ni escuchado, ni escuchado. La libertad de opinión, la libertad de conciencia debe ser cercenada absolutamente. Y hay una cantidad de falacias, yo no iba a usar esa palabra, pero la uso porque podría usar otras peores, pero no es el tema. Los tratados, ninguno que haya firmado el Perú habla de género, ninguno. Son los desarrollos de los comités, de los órganos ejecutivos, de los tratados, los que empiezan a introducir la palabra género. Si la palabra género significa mujer, bienvenido. Mientras género y mujer sean absolutamente símiles, no hay ningún inconveniente. Bienvenida sea la lucha contra la violencia de género, contra la discriminación de género. Bienvenido sea, por supuesto, ¿ya?
Los efectos de dejar sin valor este currículo, pues debió medirlos el Ministerio de Educación, porque los padres le dijimos desde el principio, no apruebes esto, no lo pongas en aplicación, porque no estamos de acuerdo con el enfoque de la sexualidad que estás teniendo. Los efectos tiene que valorarlos él y ser responsable el Ministerio de Educación de no haber dialogado, de no haber consultado, de no haber consensuado. La homosexualidad no está en cuestión, es la educación sexual, moral sexual, es la que está en cuestionamiento. Nosotros no decimos si es normal, bueno, malo ser homosexual, eso no está en cuestionamiento. Y la disforia de género, y ahí le falta quizá conocimientos al procurador, no se refiere a la homosexualidad. La disforia de género se refiere a la transexualidad. Y el Tribunal Constitucional, cuando ha aprobado la frasecita identidad de género, se lo ha aplicado a una persona transexual, a una persona que siendo mujer se convierte en varón o siendo un varón se convierte en mujer, se transforma, se opera. Esa es la frase, ese es el contenido de la frase identidad de género que está en el currículo, la frase. Y esa es la frase, da la casualidad, la única frase que se ha querido derogar por parte del Congreso en el Decreto Legislativo 1323. Esa es la frase que es ideológica. Nadie está cuestionando los gustos sexuales. Si al varón le gusta otro varón, mujer otra mujer, o si al varón le gusta una mujer y viceversa. Eso no es el cuestionamiento. Es el adoctrinamiento, la enseñanza de esa forma de ver la sexualidad que con un enfoque transversal se quiere brindar a los niños y adolescentes. Y termino con esta idea. Una acción popular es para esto, para cuestionar norma, norma contra norma. La Constitución es súper clara sobre los derechos de los padres, a guiar y a participar en el proceso educativo. Y la Ley General de Educación, y insisto, y es lo que indiqué en mi intervención inicial, la política educativa es la única política que se consulta. Estamos de acuerdo con el procurador, ninguna otra política se consulta, sería absurdo, pero es que la política educativa es la única que se consulta. Lo dice la Constitución, desarrollado por la Ley General de Educación, artículos 7 y 22. Es la única consulta, la única política que se consulta, y no lo ha hecho. En la contestación de la demanda, en ningún lugar se demuestra la participación de las APAFAS o de los padres de familia. Eso es lo que cuestionan los padres. Por eso es inconstitucional, porque no ha participado. El Ministerio de Educación, muy tranquilamente, no ha regulado pues, la participación de los padres. Nunca los padres han tenido necesidad de intervenir, porque nunca se había tocado aspectos tan sensibles como los morales. El Ministerio de Educación siempre había regulado lo científico, y cuando hablaba de la sexualidad se ceñía a la ciencia biológica. No había necesidad de intervenir. Ahora los padres ven que se le está imbuyendo, se le está apartando de su labor de dirección, de formación moral a sus hijos. Es por eso que es inconstitucional. Los derechos constitucionales y legales son súper claros a favor de los padres, y esta norma los vulnera, no los reconoce. Eso es lo que quería comentar. El Ministerio de Educación alega que ha hecho consultas por internet, censos, ¿sí? ¿Cuántos han participado? No está regulado. Está previsto que debe regularse y no lo ha regulado. ¿En ninguna otra oportunidad ha habido un caso similar a este? No, porque el Ministerio siempre se ha ceñido a su participación y los padres siempre a lo suyo. Ahora el Estado, el gobierno, perdón, quiere intervenir en la función de los padres y eso no puede permitirse. El abogado de la parte demandante ha hablado de un adoctrinamiento. ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, justamente mi dúplica hay en ese sentido. Es decir, hay que diferenciar en un proceso de acción popular los argumentos jurídicos, constitucionales, los racionales, por así decirlo, desde el punto de vista del derecho, de los pasionales. Hablar de un proceso de acción popular de términos como que esto fomentaría un adoctrinamiento, se estaría estimulando que las personas se comporten de tal manera, son argumentos que en ningún proceso de acción popular o en ningún proceso de inconstitucional siquiera se discuten o se debaten. Sí es importante, creo, tomarlos en cuenta, y así se ha mencionado en la contestación, para darnos cuenta de lo que está detrás de esta demanda. Detrás de esta demanda está hoy en día la discrepancia, básicamente, de un sector de la sociedad, de que los centros educativos se eduque de determinada forma. Mañana nos sorprenda que podamos tener una demanda de acción popular
tratando de impedir, por ejemplo, que los colegios, o de Amparo, tratando de impedir que los colegios se enseñen la teoría de Darwin, de evolución de las especies, porque hay que enseñar lo que dice la evolución del Génesis en la Biblia. Que es un debate que, si ustedes lo ven, se ha dado en Estados Unidos, un debate jurídico, un debate que ha llegado incluso a otros niveles, pero que justamente refleja lo que está detrás, la intención de evitar que el Estado, a través de un órgano competente como es el Ministerio de Educación, pueda tomar decisiones orientadas a la formación de la política educativa y de los ciudadanos. Como no hay argumentos jurídicos, se utilizan los otros argumentos, como el temor a un eventual adoctrinamiento. En ninguna parte del currículo se dice cómo es que esto tiene que aplicarse en cada colegio. ¿Por qué? Porque dentro de la política educativa, una fase es el currículo nacional, otra los programas curriculares, luego vienen las guías y luego vienen los textos. Son las diferentes etapas, diferentes fases. Y luego viene el docente en clase y luego vienen los padres colaborando con la labor educativa de sus hijos. Entonces, la palabra adoctrinamiento no tiene mayor relevancia en la controversia. ¿Usted ha revisado las guías en este procedimiento? Sí. ¿Y le ha parecido normal dentro de la que es la política que se ha adoptado? Por supuesto, porque está sencillando claramente cuáles son los conceptos que estoy utilizando y como define el concepto de género, que está claramente que es un elemento que se toma en cuenta para identificar la manera en que a nivel de la sociedad se asignan roles femeninos, masculinos a las personas. No hay ninguna doctrina detrás del enfoque de género. Si no tuviéramos que decir que hay una doctrina detrás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Muy bien, hoy los resultados electorales la causa.